Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos mis compañeros. El tema que me fue asignado para realizar la exposición es la supervivencia del testamento revocado. La revocación de un testamento es la declaración de voluntad del testador. Puede ser tanto expresa o puede ser también tácita, por la que un testamento existente queda sin efectos en todo o en parte. Según nuestro derecho, el testamento es un acto esencialmente revocable, ya que recoge la voluntad del testador en el momento de su muerte. Por ello, puede también cambiar hasta el último momento. Entonces, por esta razón, no tendrá efectos las cláusulas que expresen la voluntad de no revocarlo en un futuro. Artículo 1.272. El testamento revocado no revive. Si el testamento revoca un testamento anterior, es revocado a su vez. Por lo tanto, no revive por esa revocación el primer testamento, a menos que el testador manifieste la voluntad contraria. Formas de hacer la revocación. El testamento puede ser revocado de manera total, parcialmente o de forma expresa, tácita o presunta. La revocación expresa. La revocación expresa opera cuando el testador hace un testamento posterior a otro ya existente, por el que se deroga expresamente lo dicho en el primer testamento. De este modo, la revocación puede alcanzar a todo el testamento anterior o bien solamente a una parte del mismo, dejando subsistente el anterior en el resto. También puede tratarse de un testamento que establezca nuevas normas sucesorias o bien de un testamento con un fin solo revocado del anterior. Tercero, el testamento revocador no ha de adoptar las mismas formas que el revocado. Basta con que sea un testamento de cualquier tipo de los admitidos por la ley. Entendiéndose así que los efectos de la revocación expresa serán si se revoca totalmente el testamento anterior, se sustituye por un nuevo y a falta de disposiciones testamentarias se abrirán sucesiones intestadas. Si se revoca también al anterior solo o en parte, es eficaz en lo no revoca, abriéndose así necesariamente una sucesión intestada parcial o de lo contrario, si no se establecen normas sucesorias al respecto, si se establecerá o se aplicarán las de ambos testamentos complementándose entre sí. Revocación tácita. Este tipo de revocación opera cuando se otorga un testamento posterior, pero no se deroga expresamente el anterior. Por lo tanto, el testamento anterior queda revocado por el posterior perfecto, o sea, sin defectos, y si el testador no expresa en este su voluntad de que aquel que subsista en todo o en parte. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el testamento anterior recobra su fuerza si el testador revoca después el posterior y declara también expresamente ser su voluntad para que valga el primero. La revocación producirá su efecto aunque el segundo testamento caduque por incapacidad del heredero o de los legatarios en él nombrados o por la renuncia de alguno de ellos o de todos ellos. Se puede decir que moderadamente considera que cabe una ejecución conjunta de todos los testamentos sin que el segundo revoque al primero, en los siguientes supuestos. Primero, cuando el testamento posterior sea simplemente aclaratorio o interpretativo, o se limita a hacer la partición. Segundo, cuando carezca de contenido patrimonial. Tercero, cuando el testamento posterior se pueda evidenciar la existencia de una voluntad favorable para la subsistencia del anterior sin que valga la simple presunción en este sentido. Revocación presunta.
Este tipo de revocación del testamento anterior, cuando sin otorgarse un nuevo testamento, se deduce de la conducta del testador su voluntad de que el testamento otorgado quede sin efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que de este modo se presume revocado el testamento cerrado que aparezca en el domicilio del testador con las cubiertas rotas o con los sellos quebrantados o raspados o enmendados, las firmas que lo autoricen. Esta clase de testamento será válido cuando se probare haber cumplido el desperfecto sin voluntad ni conocimiento del testador o hallándose en un estado de demencia, pero si apareciere, pues, por ejemplo, rotas las cubiertas o quebrantados los sellos, será necesario también probar su autenticidad pues del testamento para así dar una validez. Si el testamento se encontrare en el poder de otra persona, se entenderá que el vicio procede de ella y no será aquel válido cuando se pruebe en su autenticidad. Esta forma revocatoria se basa en la existencia de una situación de hecho de la que se deriva una voluntad revocatoria. Esta situación de hecho requiere de los siguientes presupuestos. Primero, la conciencia y voluntad de quebrantar el testamento por parte del testador. Segundo, decisión exclusivamente imputable al testador, ya que en los casos de rotura del testamento que esté en poder de una tercera persona se considera que la rotura procede de ella. Tercero, capacidad para testar, ya que si el testador la ha perdido, no valdrá la revocación como se deduce del propio precepto, que aunque habla solo del testador de demencia, debe extenderse a otros puestos de incapacidad para testar. Última, ámbito de aplicación. Lógicamente solo es aplicable esta forma de revocación al testamento cerrado. Ya la destrucción de la copia o de un testamento abierto no tiene ningún valor revocatorio, pues el auténtico testamento se halla en la matriz incluida en el protocolo notarial. La revocación produce unos efectos. Sus efectos fundamentales en que la revocación deja sin efecto el testamento revocado total o parcialmente por ello, regirá la sucesión de su nuevo testamento. Si contiene cláusulas testamentarias al respecto, el nuevo y el antiguo, en lo que se compatibilice o en lo que sea compatible de la revocación, habrá la sucesión intestada, en su caso totalmente o parcialmente. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta o un interrogante. ¿Recupera sus efectos el testamento revocado si el que lo revoca queda después sin efecto? Para respuesta de ella es que solo en el caso de que así lo establezca el testamento otorgado, otorgará un nuevo testamento. La esencia de la revocabilidad del testamentaria se encontrará en una excepción en las llamadas cláusulas irrevocables, que son aquellas cláusulas contenidas en un testamento que no puede revocarse con otro posterior. La principal cláusula irrevocable es que el conocimiento de un hijo sí se hizo en un testamento anterior. Gracias.